Yeah, it is amazing to think about all those things that you just said. Y una de las cosas que sucedió mientras leía el libro One of the things that happened while I was reading the book es que mucho de lo que se explica en el libro como la raíz o los fundamentos de la justicia social, is a lot that those things that were explained to be like the root of social justice. nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica a verlo en nuestros gobiernos. We are used to see that in Latin America in our governments. Es común, era casi como estar leyendo los pensamientos de un político o los discursos de un presidente. It was almost as seeing some of the speeches of our candidates and our presidents. O las locuras que escuchamos hoy sobre el tema de cómo se debe hablar y cómo el lenguaje tiene que cambiar. Or the weird stuff that we see today and how you have to speak and how the way of to talk about things needs to be changed. El de construir la familia o el enseñar diferentes tipos de familia. To deconstruct the family or to teach different types of families. Son cosas con las que nosotros estamos familiarizados en una cultura socialista de un siglo perverso. And those are things that we've been hearing in this culture that is always trying to impose this socialistic thinking. Hablando con hermanos en Cuba. Talking with brothers in Cuba, for example. Era increíble ver cómo ellos se sentían identificados con la cultura marxista, porque de hecho eso es lo que se creó en su país. It is incredible to see how they feel identified with that Marxist culture, because it's all the country is permeated with that. Pero nuestro punto no es hablar del gobierno en sí mismo, But our point is not to talk about the government in itself. Lo aterrador que es pensar que este tipo de modelo marxista puede ser visto dentro de una iglesia. But it's to see how this model can be seen inside of a church. Y entonces mi pregunta en esta tercera pregunta clave. So my question now will be que la peligrosidad de la justicia social, ¿cómo debemos entenderla? So, what are these dangers of social justice, and how can we understand that? Porque nos gustaría quizás que usted pudiera ayudarnos a ver cómo se ve esto dentro de una iglesia en la forma más práctica. So maybe you can help us to see how can this be seen in churches in a practical way? Yeah. How is this like affecting churches? Is that Jorgito eso? ¿Cómo eso quizás afecta a una iglesia? Okay. Yeah, I made a commitment 10 years ago. Yo me hice un compromiso hace 10 años. Or maybe 20 years ago. O quizás hace 20 años. Not to preach politics in our church. De no predicar sobre política en la iglesia. We just teach the scriptures. Simplemente enseñamos las escrituras. But then I had to think through these things as social justice began to creep into the church. Pero luego tuve que ponerme a pensar y estudiar sobre estas cosas mientras la justicia social quería escabullirse en las iglesias. Because it has crept into our politics. Porque esto había llegado al sistema político. But now it's creeping into our church. Pero ahora se está escabullendo en las iglesias. So imagine this. Ahora, imagina esto. Imagine if your government Imagina si tu gobierno was trying to implement Mormonism. Estuviera tratando de implementar el mormonismo. And the government was thoroughly indoctrinated in Mormonism, theology, and philosophy. Y entonces el gobierno estuviera adoctrinando sobre teología y doctrina mormona. And then Christians begin to be influenced by the government. Y entonces los cristianos empiezan a ser influenciados por el gobierno. And Mormonism began to creep into the church. Y el mormonismo empieza a entrar en las iglesias. Then all of a sudden you have to deal with this. De repente vas a tener que lidiar con eso. You can't say, I can't teach about politics. No puedes decir, no, es que yo no puedo hablar de política. Because it's a worldview. Porque es una cosmovisión. With its own ethics. Con su propia ética. With its own theology. Con su propia teología. And because of that worldview. Y ya que esa cosmovisión was coming into the church. Estaba viniendo a la iglesia. Christians and pastors have to deal with it. Los pastores y los cristianos tienen que lidiar con eso. Because it is already destroying churches here in the States. Porque ya está destruyendo iglesias aquí en los Estados Unidos. So you can't just be blind to it. No puedes simplemente cegarte ante ello. And so but it's so clever. Pero se hace de una manera tan astuta.
and very deceptive. y es bien engañoso. It doesn't come out and say, hey, we're the theology of the devil. No dicen, y llegan, mira que somos la teología del diablo. It doesn't come out and say we're anti-God No dicen, mira que somos anti-Dios or we're anti-authority o anti-autoridad or anti-ethics. o anti-ética, But it comes out saying we're anti-racism. sino que viene diciendo, no, somos anti-racismo, We're in anti-injustice. somos anti-injusticia, And Christians want to identify with being anti-racist. y los cristianos quieren identificarse con ser antirracistas. So they're easily buying into it. Así que rápidamente lo aceptan, But they don't understand where it leads and where it comes from. pero no entienden de dónde vienen ni hacia dónde eso los lleva. The way I think about it, La manera como yo pienso en esto, I think of it as like an X. pienso que es como una X. You have Christianity, Tienes el cristianismo, and it's rooted in God. está enraizado en Dios, Is rooted in the ethics, which is rooted in God. en la ética de Dios. Is rooted in the truth, which is rooted in God. Está enraizado en la verdad, lo cual está enraizado en Dios. That's the foundation of Christianity. Ese es el fundamento del cristianismo. And from that comes all the rules of how to treat one another. Y de allí vienen las reglas de cómo tratarnos unos a otros, To love God and love your neighbor. de cómo amar a Dios y amar a tu prójimo. Not to be partial or biased. El no ser parcial o tener favoritismos. And so Christianity teaches us not to be racist. Así que el cristianismo nos enseña a no ser racistas. So racism is evil. Así que el racismo es algo malvado. Social justice is also anti-racist. La justicia social también es antirracista. And so it looks like that these two things have a lot in common. Parece entonces que estas dos cosas tienen un punto en común. And so Christians easily jump into social justice. Entonces los cristianos rápidamente saltan a este barco de la justicia social. But we got to realize that social justice is rooted in anti-God. Pero tenemos que darnos cuenta que esto está enraizado en algo que es anti-Dios, Anti-authority. anti-autoridad, And there's no moral right or wrong. y que no hay ningún correcto o incorrecto moral. And so this leads to the basketball or football game being played fairly. Entonces, una vez más, esto lleva a que el juego se juegue de manera justa. Those who work hard. Aquellos que trabajan duro, pues juegan más. And everybody's treated equally. Sorry. But everybody's going to be treated equally. Pero todos van a ser tratados de igual manera. Social justice leads to injustice. Pero la justicia social lleva a la injusticia. It says it's anti-racist. Dice que es antirracista, But the goal is to take from those who have power and give to those who don't have power. pero la meta es entonces quitar a aquellos que tienen poder y darle a otros que no tienen poder. Is to take the power from the husband and Es put quitar el poder del esposo and destroy the hierarchical structure of the family that God has made. y dañar o quitar toda esa estructura jerárquica que Dios mismo ha establecido. And it's to take the wealth of the rich Es quitarle las posesiones a los ricos and give it to the poor. y dárselas al pobre. The Bible defines that as stealing. Y la Biblia define eso como robar. So though they look like they have certain things in common, Así que aunque se ven como teniendo estas cosas en común, they really have different foundations and different conclusions. realmente tienen diferentes fundamentos y diferentes conclusiones. And if you turn it around, you'll see that they don't even overlap. That Y si tú volteas el asunto, te das cuenta que ni siquiera se encuentran en ningún punto. they're completely different philosophical systems of thinking. Porque son sistemas filosóficos completamente diferentes. And that's the danger of it. It's deceptive. Y ese es el peligro de ello, es engañoso. Si tuviéramos que pensar de manera práctica en qué áreas de una iglesia evidencian que una iglesia está sosteniendo la justicia social, ¿qué podríamos decir? So, what areas of a church? I'm sorry. Would you say that again, Jorge? Yeah, so if we want to see the social justice in some of the circles of the church, what will be some of the doctrines of the way that we can see and said, hey, this church is going in a social justice
Yeah. direction. ¿Cómo se ve eso en una iglesia? Que diríamos, ¿en qué aspectos esta iglesia está mostrando que está abrazando esta filosofía? It's starting here in the States with feminism. Ha empezado aquí en los Estados Unidos con el tema del feminismo. And that's why it's been in America for 30 years now. Por eso es que ha estado en los Estados Unidos por más de 30 años. And so now it's crept into the Baptist churches, Por eso ha llegado ahora a las iglesias bautistas, where more and more you're seeing women preaching, donde ves más y más mujeres predicadoras. because it's no longer politically correct to say only men can preach. Porque ya no es políticamente correcto decir que solo los hombres deben tener este oficio pastoral. That's unjust, or that's unfair. Ellos dicen esto es injusto. And so wherever you see women taking authority in churches, Donde ves que las mujeres están tomando autoridad en ciertas iglesias, you're seeing social justice creep into the church. lo que ves es que allí se ha infiltrado este tema de justicia social. And so that you see it everywhere. Y lo ves en todas partes. And so we need to be the churches in Latin America Las iglesias en Latinoamérica need to understand this now. necesitan entender esto ahora. Don't wait 10 years from now. No esperes 10 años. Don't wait as long as we waited. No esperes lo mucho que nosotros esperamos. Get a hold of this false teaching early No, que puedas comprender esta falsa enseñanza desde ya and teach your church this quickly. y enseñarle de esto a tu iglesia rápidamente. So, Pastor Jeff, if you can give us some counseling about this, Eduardito, si pudiera Pastor Jeff darnos algunos ejemplos sobre algunos principios o consejos sobre cómo pudiéramos crecer en nuestro entendimiento de cómo prepararnos para la justicia social. If you can give us some advice on how to be ready to face these issues, how to be ready to fight against these false philosophies. So, Yeah. like, what things we need to think deeply about it, like the authority of the scriptures. ¿En qué cosas tenemos que pensar profundamente? Cosas quizás como la autoridad de las escrituras. Yeah, it's a good question. Sí, buena pregunta. The key would be to understand, the authority of scriptures, Sí, es clave, por supuesto, que la autoridad de la escritura esté ante nosotros. and not just the authority of scriptures, Y no solo la autoridad de las escrituras, but the sufficiency of scriptures. sino la suficiencia de las escrituras. Because what's happened in churches in America, Porque lo que ha pasado en iglesias en los Estados Unidos they're bringing this philosophy and bringing it up next to the scriptures. es que han tomado estas filosofías y las han llevado a junto a la Biblia. And it's not pushing the scriptures aside, No relegando a un lado la Biblia, it's just bringing critical theory and social justice up to it. sino trayendo estas filosofías junto con la escritura. And they're saying social justice is needed to understand the problems of the world. Y dice, no, es que la justicia social es necesaria para entender los problemas del mundo. And that is a denial of the sufficiency of scriptures. Y eso es negar la suficiencia de las escrituras. The scripture says our problem is depravity. Porque las escrituras dicen que nuestro problema es la depravación, It's not authority. no es la autoridad. It's quite the opposite of what social justice says. Es más bien lo opuesto a lo que la justicia social dice. So the best defense is to understand the Bible and say the Bible alone is our authority in our church. Así que la mejor defensa es entender las escrituras y decir, no, solo la escritura es la autoridad de nuestras iglesias. That's the most important thing you can do as churches. Eso es lo más importante que pueden hacer como iglesias. There's two things that are coming to my mind about that. Hay dos cosas que vienen a mi mente sobre esto. I heard once that, one of the reasons some churches was trying to have a woman pastor in their ministries was Una because, vez escuché que una de las razones por las que cierta iglesia quería tener mujeres predicadoras en su ministerio the men have given the opportunity to be pastor for many, many years. es porque a los varones se les había dado la oportunidad por muchos años. And everybody could see that they are not enough for that. Y entonces vieron que no estaban dando la talla al respecto. And there was many problems, many abuses. So we need to try another way to see if the woman could be, doing something better than Entonces them. querían ver si por lo menos las mujeres quizás lo hagan mejor. So the thing is, as you're saying, it's putting next to the scripture philosophy or another way to trying to do what God wants they do.
Yeah. Entonces ese es el problema, querer poner al lado de la escritura estas ideas y filosofías para ayudar a lo que Dios quiere hacer. You know, and maybe in our context, I was talking with Eduardo this before. Y quizás en nuestro contexto, y hace un rato hablábamos de eso, Maybe, you know, trying to change the gospel with something social. You know that in America we fight a lot with this part from the Catholic Church perspective. Entonces hay algo que es muy común en Latinoamérica, algo que trajo también el catolicismo, y algo con lo que se lucha por acá también. That is trying to change, you know, the way that the people is living, and that is the gospel, having and giving a better life in this life. Y ese es como entienden el evangelio, el tratar de tener una mejor vida pues en esta vida. So do you think that is part of this social justice, you know, change the gospel for a better life today? ¿Crees que eso también hace parte de la justicia social, el querer que se cambie por tener una mejor vida ahora? And you know, and something like more important that understanding that you need to believe in order to be safe, it's better to give them food or, you know, healthy or something like that will help them better than something about their soul. Yeah. Y cuidarnos de sus almas y enfocarnos en que necesitan comida, alimentos, salud. Well, in America, the social gospel has been around for a long time. Bueno, en los Estados Unidos el evangelio social ha estado por mucho tiempo. And the social gospel is that the goal of the gospel is to make life better now. Donde allí la meta es simplemente darles una mejor vida ahora. The goal of the gospel is to make things better for believers and unbelievers. Y que la meta del evangelio es hacer la vida mejor para creyentes e incrédulos. So Christ would have us spend our energy in feeding the poor and clothing the Entonces naked, que Cristo quiere que gastemos todas nuestras energías alimentando al pobre, cubriendo al desnudo, establishing hospitals and clean water. dándoles hospitales y agua limpia. All these things are good, Todas estas cosas son cosas buenas, but that's not the main objective of the gospel. pero ese no es el objetivo principal del evangelio. But liberal churches have made the social gospel the objective. Pero las iglesias liberales han hecho que ese sea el objetivo. And social justice is a natural outflow of the social gospel. Y creo que este tema de justicia social es un resultado natural de ese evangelio social. Churches that are prone to embrace the social gospel Las iglesias que están inclinadas a abrazar el evangelio social are the ones grabbing hold of the social justice the most. son las que están también recibiendo esta filosofía de justicia social. So the goal of social justice Así que la meta de la justicia social is not heaven. no es el cielo, It's to eliminate any unfairness in the world now, es eliminar toda injusticia posible, lo que To ellos make- perciben como injusticias. to make the poor have the same privileges as the rich. Que el pobre tenga los mismos privilegios que el rico. Basically, the unathletic people to have the same privileges as the athletic person. Básicamente que los que no son tan atléticos tengan los mismos privilegios que los que sí lo son. And so they diagnose the main problem of the world Y diagnostican que el problema principal del mundo is these inequalities. es la inequidad. And the Bible defines the problem of the world and not in a different way. La desigualdad, pero la Biblia describe los problemas del hombre de manera diferente. It's called selfishness. Es llamado egoísmo. So, yeah, so to answer your question, yes, there's a huge connection between the social gospel. Sí, para responder tu pregunta, creo que hay una gran conexión definitivamente. Pastor Jeff, yo quiero agradecerle muchísimo por estos minutos de poder hablar sobre este tema tan importante. Thank you very much, Pastor Jeff, for having giving us this time. Y creo que es una advertencia a tiempo, And I think it is a warning, like a timely warning. es una advertencia seria It's a serious warning, y que nosotros como iglesias en Latinoamérica queremos tomarla. and that us as churches in Latin America, we want to take hold of that. Gracias por haber escrito este libro Thank you for reading this book y permitirnos tener un acceso a quizás algo que no es nuestra realidad hoy. and to allow us to have access to something that it may not be our reality right now.
sin duda lo escuchamos y lo vemos, pero en un mundo completamente distinto, que es el mundo de nuestros gobiernos. No doubt that we see a lot of that, but in a very different world that is in the world of our governments. Pero nos aterra pensar que esto es una realidad en el futuro de la iglesia o que pudiera ser una realidad. But it is good to be aware of the reality of the danger of that entering into the church. Así que queremos motivar a todos los que nos están mirando a que puedan considerar la lectura de este libro y pensar en las verdades profundas que están detrás. So we want to motivate our audience to get this book and to be able to read it and to think about these things. Pastor Jeff, quisiera usted compartirnos algunas palabras finales, quizás de desafío a todos los que están mirando esta entrevista esta noche. Would you like to give us some final remarks, maybe challenging our audience? Yeah. Well, like I said, I would love for you guys to just be aware that America exports all of the badness. Sí, solamente que sean conscientes que los Estados Unidos siempre termina exportando todo tipo de cosas terribles. And so what starts in America flows out to the rest of the world. Que lo que empieza en los Estados Unidos entonces muchas veces fluye alrededor del mundo. And don't be like us that is 10 years too late. Que no se les pase como a nosotros que pues nos dimos cuenta 10 años tarde. And so the roots are already there in Latin America. Ya las raíces están allí en Latinoamérica. And so protect your churches while before the storm comes. Así que protejan a sus iglesias antes de que la tormenta llegue. Muchísimas gracias, Pastor Jeff. Thank you very much, Pastor Jeff. Y gracias a todos nuestros hermanos que nos han acompañado en esta entrevista sobre la justicia social. Y anhelamos que profundamente esto pueda advertir nuestros corazones, motivarnos sobre el gran peligro que enfrentamos. Y los animo a todos a que puedan tomarse el tiempo para poder leer este libro, considerarlo. Vamos a tenerlo en nuestra página web también gratuita por un tiempo limitado para que puedan leerlo. Queremos que todos sepan sobre este peligro y que como iglesias podamos tomar todas las medidas necesarias para poder seguir profundizando en la fe y seguir profundizando en la autoridad de la palabra de Dios. Queremos agradecerles a todos, como siempre, por estar con nosotros y anhelo que el Señor les bendiga y que este programa haya sido de gran utilidad para sus vidas y de motivación con respecto a este tema tan importante. Que el Señor les bendiga a todos. Reciban todos nuestros saludos a la distancia. Que el Señor les bendiga.